2021 e vamos dar continuidade ao trabalho já realizado em 2020, mantendo o eixo infantil e a formação do analista e convidando analistas de outras instituições e de outras línguas, né? E para essa noite convidamos então o Henrique Tenenbaum, que vai falar sobre o infantil, a língua e a formação do analista, e também como debatedores a Ruth Bastos, da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, e José Simil, que é psicanalista da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília. Bom, para quem não conhece, Henrique Tenenbaum, ele é analista, membro da instituição Trilce Buenos Aires e também da Dimensão de la Psicanálise. Autor de 3 livros, 2 em espanhol e um francês. Um deles é Lacan é o nudo, escrituras impróprias de la clínica. O outro é Poesia e Psicanálises, uma associação ilícita. E o terceiro, em coautoria com René Liu, é Poesia e Psicanálise. Passo a palavra, então, para o Henrique Tenenbaum e agradeço muito a sua participação hoje aqui. Muito obrigada. Obrigado, Flávia. Boa noite. Eu agradeço a invitação, mas eu não vou falar em português. Eu vou falar em espanhol. Flavia me había propuesto que escribiera un texto. Voy a hablar lentamente, mas si vocês precisar, me dicen. Flavia me había propuesto escribir un texto para que pudieran seguirlo leyéndolo, pero cuando se trata de la formación del analista, es decir, considerando que el psicoanálisis se aplica a un sujeto que habla y oye. Boa noite a todos. Yo prefiero hablar en mi lengua. Prefiero hablar, no leer, y hablar en mi lengua, en castellano, y no en portuñol. Porque si hablara en portuñol, si hiciera el esfuerzo, tendría que elegir las palabras, y prefiero que sean las palabras las que elijan. Como Lacan decía en la primera sesión del seminario 20, cuando el analista habla en la extensión, lo hace en posición analizante. Por eso voy a hablar. El título que le puse a este encuentro fue conversando con Flavia. Ella me contó que se trata de un atelier de crianza, o sea, de la infancia, y que la preocupación es la formación de los analistas. Y que la cuestión de las lenguas, en este caso la brasileña, la portuguesa y la castellana, la española, iban a estar en juego. Entonces le propuse hablar sobre cómo se enlazan estos 3 temas: la infancia, la lengua y la formación de los analistas. Con una pregunta que formulo aquí al comienzo, y es: ¿en qué los análisis de los niños, de las crianzas, inciden en la formación del analista? ¿Trabajemos con niños o no trabajemos con niños? Yo no trabajo con niños. Y sin embargo, los testimonios, los escritos, los libros y la teorización que hacen los analistas de niños me resultan imprescindibles para la formación del analista. Hace un tiempo atrás, en una situación social, en una reunión social,
alguien me preguntó, ¿a qué me dedico? Y yo dije, al psicoanálisis. Y entonces me preguntó, ¿y qué especialidad dentro del psicoanálisis? Yo no entendí la pregunta. Entonces me dice esta persona, bueno, así como hay médicos que se dedican al corazón, médicos que se dedican al aparato digestivo, médicos que se dedican a la traumatología, ¿tú qué especialidad haces? Me pareció una pregunta muy interesante porque yo no pienso que en el psicoanálisis haya especialidades. No pienso que haya especialistas en síntomas, especialistas en angustia o especialistas en niños. Creo que trabajar o no con niños, en mi caso, no fue una decisión, fue una contingencia. Nunca me pidieron que atendiera a un niño. Ahora, dentro de estas especialidades, quiero señalar que hay quienes plantean, por ejemplo, que trabajan con niños autistas. Yo prefiero pensar, antes que hablar de autismos, de neurosis, de perversión o de psicosis, pensar otros términos, como por ejemplo, perturbaciones graves. Autismo, perturbaciones graves es el título de un libro de Hilda Levin, que tengo el honor de presentar dentro de algunas semanas, y me parece que justamente decir perturbaciones graves nos saca del DSM, del Manual de Trastornos y Problemas, y nos coloca en otra relación, que es la pregunta que hice al principio, ¿en qué las perturbaciones graves de los pequeños niños inciden en la formación de todos los analistas? Así como Freud no trabajó con psicosis, no tuvo pacientes psicóticos en tratamiento. Sin embargo, la lectura de las memorias del presidente Schreber le permitieron introducir el narcisismo. Es decir, un concepto que vale para todos, fue introducido a partir de la lectura de un escrito de un paranoico. Así Lacan, que nunca habló con Joyce, leyendo a Joyce, introdujo el Santón. Entonces, el trabajo con niños con perturbaciones graves nos permitirá introducir algo en la teoría del psicoanálisis, algo nuevo. Hay una coincidencia que yo he encontrado en la lectura de libros que versan sobre autismos o perturbaciones graves. Hay una coincidencia, por ejemplo, en Jean-Claude Maleval, en su libro El autista y su voz, o Héctor Yankelevich, ahora no recuerdo el nombre de su libro, pero me parece que tiene que ver con el goce, o en el libro de Hilda Levin, aunque no está dicho de este mismo modo, hay una coincidencia en que los autistas no entran al lenguaje por la vía del balbuceo, del laleo. No sé si la palabra balbuceo es una palabra que ustedes... Sí, ok. No entran entonces al lenguaje por la vía del balbuceo. Hay ejemplos, tanto Víctor Yankelevich como Hilda Levin dan ejemplos que tienen alguna similitud. Por ejemplo, un niño que está sentado, hecho una bola, un ovillo, que no sostiene la mirada, que parece que no se preocupa por el ambiente, que no habla, y de pronto se levanta y empiezan a hablar. Y no dejan de hablar. No es que hablan bien o mal, o más o menos mal, y de pronto comienzan a hablar bien, sino que hay un pasaje del silencio al habla.
Mi pregunta entonces es, ¿cuáles son las consecuencias de haber atravesado el balbuceo para entrar al lenguaje? ¿Qué hay del balbuceo? ¿Qué hay del laleo en los neuróticos adultos, en la clínica de las neurosis, no en la clínica de las perturbaciones graves? ¿Se entiende la pregunta entonces que si el balbuceo es algo que puede faltar? Mi pregunta no es qué pasa cuando falta, sino qué pasa cuando transcurre. ¿Cuáles son los modos en que podemos registrar el balbuceo en el habla de un adulto? Esta pregunta yo la estoy pensando y trabajando en dos direcciones. Una es que la relación con el balbuceo, o la diferencia entre el balbuceo y el habla, permite diferenciar, por lo menos lo que para mí son diferentes, la lengua todo junto, y la lengua materna. A mi entender, la lengua, todo junto, no es la lengua materna. Y la otra vertiente, el otro camino por el que estoy pensando la cuestión, es que lo que es del balbuceo, lo que es de la lengua, todo junto, ni se reprime ni se censura. No hay represión ni hay censura sobre la práctica del balbuceo. Voy de a poco. Como les decía, yo no he trabajado con niños, pero sí tuve algunos jóvenes que habían tenido perturbaciones graves en la infancia. Perturbaciones graves con la lengua. Uno de ellos, que hablaba con un tono de voz muy característico de lo que comentan quienes trabajan con autistas, un tono que parece la voz de un robot. Cuando yo le hacía una pregunta, él contestaba, yo sé, eu sei. Eu sei. Así se dice, ¿no? Como reiteraba, como cada vez que le hacía una pregunta, él decía, eu sei. En un momento me di cuenta que yo sé, acá ya empieza una cuestión con las lenguas. En castellano, yo sé y no sé, eu não sei, suenan casi igual. En portugués no. Entonces entendí que cuando él decía yo sé, yo tenía que escuchar yo no sé. Y así él me enseñó que cada vez que alguien dice yo, habla del desconocimiento. Que la función de la negación del no, el no, el no, no está presente cuando alguien dice yo. Otra cosa que él me enseñó es cómo el nombre propio y una función que alguien encarna pueden quedar pegoteados, una holofrase entre función y nombre propio. Me explico. No sé si ustedes saben que Adonis, aquel dios con un cuerpo que parece que era muy admirado, el nombre Adonis proviene de la palabra Adón, que quiere decir Señor. Adonis, entonces, era un modo de nombrar a una persona por su lugar social, por su lugar
por su función, la función del señor de la ciudad. Adonai, uno de los nombres del Dios judío, se parece mucho a Adonis. Adonai es Señor. Entonces hay una confusión en las lenguas entre el nombre y la función. Otro ejemplo también bíblico es Barrabás, aquel que con Jesús estuvieron allí en la cruz. Barrabás se salvó. Barrabás en hebreo quiere decir hijo del Padre. Cuando algunos reyes, corrían el peligro de ser sacrificados, enviaban a su hijo, al primogénito, al hijo mayor, en su reemplazo. Entonces mandaba a un Barrabás, a un hijo del Padre. Luego, ese término, ese nombre, se convierte en un nombre propio. Este joven del que les hablo, en una ocasión en que el gobierno de mi país había caído, había renunciado el presidente en ese momento, me hace una pregunta al día siguiente. El presidente tenía un nombre que proviene de la lengua portuguesa. Se llamaba porque murió, se llamaba De la Rúa. De la Rúa renuncia, o lo hicieron renunciar, y no fue más presidente. Al día siguiente, este joven me pregunta, ¿y hoy cómo se llama De la Rúa? ¿Cuál es el nombre hoy de la Rúa? En vez de preguntar cómo se llama hoy el presidente, ¿cuál es el nombre del presidente? Esto que me enseñó este joven me hizo notar que cuando escuchamos a un adulto que habla en un código más o menos compartido, eso supone un gran trabajo que recorre toda la niñez para lograr no apropiarse del lenguaje, porque uno nunca se apropia, pero sí para poder ejercitarlo de una manera con un código simbólico compartido. ¿Dónde han quedado entonces los rastros del balbuceo? Cuando Lacan habla del autismo, habla de el baño del lenguaje. Ustedes recordarán seguramente cuando Lacan habla de el baño del lenguaje. Y dice que en ese baño es como si hubiera un filtro en donde algunas cosas, algunos detritos, algunos restos pasan. Yo entiendo que en el lenguaje adulto, en el lenguaje neurótico, el filtro está invertido. Algunos detritos o restos del balbuceo pasan. Y yo decía antes que pasan de un modo que ni se censura ni se reprime. Pasan como ciertos cantos, ritmos, palabras interrumpidas, ruidos, onomatopeyas, residuos. Esos residuos que pasan como el canto del cual Lacan habla. Acá voy a introducir una lectura de esto, una lectura que les comparto y que ustedes me dirán si acuerdan, si no acuerdan. En el último escrito de Lacan, que es Joyce el síntoma, Lacan habla del canto del ello. El ello, ¿ustedes cómo nombran al ello? Eso
¿Cuál es el...? Ay, no, Pode no. repetir? Repete, por favor. ¿Mm? ¿Cuál es? Canto. É Del o hecho. id. Le É o sa, id. O isso, do sa. hueso, hueso. É Ok. o isso. El canto de hueso. Él dice una frase que no puedo recordar directamente, pero él comienza a cantar lo la de la y lo la, que lo la, ¿no? El la leo. Y él dice, sa se llante. Eso se canta. Yo entiendo que algo del balbuceo pasa como pasa el canto del ello, del eso. Y eso es intraducible y no se interpreta. Yo entiendo que eso tiene que ver con lo que Lacan introduce en el seminario 23, como le langue, una lengua que se elonga una lengua en otra letra. Y que no es exactamente una traducción, es otra cosa. Pero es un trabajo entre lenguas, intraducible. Entonces voy a pedir al anfitrión que ponga el primer poema del que quiero hablar para explicarme cómo lo pienso. Les comento, mientras se van poniendo en la pantalla. En el libro que mencionaba, uno de los libros que mencionaba Flavia, Poesía y Psicoanálisis, uno de los capítulos trabaja sobre un poema de Ferreira Gulliar que se llama Traducirse, un poema al que Raimundo Fagner puso música. Allí ya comienzo a trabajar la cuestión de la traducción en una misma lengua y entre lenguas. Ahora quisiera trabajar, podemos poner en la pantalla el poema, dos canciones, dos poemas de Chico Buarque, al que supongo que ustedes conocen. No veo el... Já vai. Bueno, mientras se va poniendo, Flavia, pueden Já poner... vai. Vamos colocar. Ok, eso. Alexandre, está com algum problema? Tem alguma ordem ou posso colocar qualquer um dos dois? Algum primeiro, alguma preferência? O primero. Construção. El poema Construção, la canción Construção, que todos seguramente conocen, tiene en principio un sentido que es una crítica social del lugar del obrero en la construcción. En otro lugar, Chico dice, del obrero en construcción al obrero construido. Es la construcción social del obrero. El poema tiene varias partes que están construidas de tal modo que algunos significantes se van repitiendo, pero en relación con otros significantes. Por ejemplo, subió a construcción como si fuese máquina. Podemos ir para abajo. Podemos pasar un poco más. Bebeu a saludó como si fuese máquina. Los términos son los mismos en otro lugar. Amó a su mujer como si fuese única. Amó a su mujer como si fuese lógico. Amó a su mujer como si fuese máquina. Va cambiando los términos para producir efectos de sentido distintos. Este poema podemos traducirlo a cualquier lengua, porque se entiende claramente la significación y el sentido de cada frase.
Cuando él dice, amó aquella vez como si fuese única, amó aquella vez como si fuese máquina, amó aquella vez o besó a su mujer como si fuese lógico, comprendemos el sentido. Y podemos traducirlo, por ejemplo, al español, como se ha hecho, y cantar esa canción en español. Chico Buarque, cuando va a vivir a Francia, tradujo algunas de sus canciones, y esta no, porque tiene algo intraducible a la lengua francesa, que es que todas las palabras con que terminan las frases son palabras esdrújulas. No sé si en portugués el término esdrújulo existe. ¿Existe? Ok. Todas las frases terminan con una palabra esdrújula. Y en francés no existen palabras esdrújulas. No sé, Darlene a lo mejor me puede ayudar con esto. No hay palabras esdrújulas. El francés acentúa todas las palabras en la última sílaba, no en la antepenúltima. Por lo tanto, hay algo intraducible que no es del sentido, sino que es del ritmo. ¿Podemos ir al otro cartón? El otro poema, canción, es Joana Francesa. Joana Francesa es una película de 1973-74, en la que actúa Jean Moreau, que Jean Moreau hace de Joana. Y este poema, claro, es una francesa que vive en Brasil y que cuenta los recuerdos, las lembranzas de cuando vivía en Brasil. El poema, si ustedes lo ven y si pueden ir pasando, van a ver que está escrito en dos lenguas. Dos lenguas. Por ejemplo, «Y a le tropique dans le sang sur la peau, gémis de locura de torpor». Dos lenguas que se van elongando una en otra, produciendo un efecto que también es intraducible. Porque supongamos que queremos traducir este poema. Lo tenemos que traducir a dos lenguas, porque está escrito en dos lenguas. Bueno, cada analizante habla en más de una lengua. Siempre hay más de una lengua en juego. Pero aparte de las dos lenguas de este poema, hay una tercera lengua que tiene que ver con, por ejemplo, Gémis de locura y de torpor. Gémis está escrito en portugués, pero es homofónico con Gémis francés, que quiere decir lo mismo, pero que se escribe de otra manera. Acorda, 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 en portugués quiere decir despierta, acorda, pero puesto así es d'acord, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hay una homofonía entre palabras en francés y palabras en portugués, pero lo que tienen otro sentido. En Gémis es el mismo sentido, en d'accord es otro sentido. ¿Vamos más abajo? Ahí. ¿Quién me hechizó? Omar Maré Pato. ¿Quién me hechizó? Omar, el mar, escrito en portugués. Maré, escrito en francés, pero que quiere decir lo mismo y se pronuncia igual que maré en portugués, marea. Bato, barco. Es decir, en esa frase tenemos portugués, portugués-francés y francés. Pero al decirlo, Omar me arrebató, eso ya es un efecto de sentido que elonga las lenguas. Bien, esto es lo que tenía para decirles como para empezar a conversar con ustedes, y con esto agradezco a Chico Buarque, no solo por su posición ética de todos estos años, sino porque con su modo de escribir me enseñó a escuchar.
Bom, agradeço demais, Henrique, por essa contribuição super importante, interessantíssima. Passo agora a palavra, então, para Ruth Bastos e depois José Simil. O microfone. Sem som, Ruth. Desculpa. Você desligou o microfone. Você desligou de novo, Ruth. Eu tive que ligar o microfone do telefone porque eu não estava escutando bem no computador. Então, eu tinha feito algumas anotações a partir do tema e muito a partir do que a Flávia colocou na chamada, falando a respeito dessas experiências infantis que atravessam o percurso de uma análise, né? E aí eu fui fazendo algumas associações a respeito disso que acabam combinando, não sei se muito bem, mas assim a minha questão que eu trouxe, ela bate com o que o Henrique traz quando ele trabalha Lalande e essa sonoridade da língua, né? Essas diferentes sonoridades da língua. Eu acho que não tem muita necessidade de eu trazer os elementos que eu pensei. Eu acho que eu vou passar direto à minha pergunta, mas assim, o caminho que eu estava pensando era em que medida, num processo analítico, o que vai acontecendo com as marcas, né, que a gente, no percurso de análise, o que a gente vai fazendo com essas experiências infantis, com os significantes privilegiados na nossa história e também com tudo que não tem sentido, nem nunca terá, para chamar o Chico novamente, mas que vai para que dê a gente alguma liberdade além daquela que a gente tem nas identificações e em tudo isso que nos amarra, né, na relação com o outro. A pergunta que eu teria para o Henrique, ela vem de uma frase do Lacan, lá no Seminário 24, quando ele fala que nós nos reconhecemos no xiste e nós deslizamos aí, e que o inconsciente está ligado a essa coisa específica que comporta a aquisição de Lalande. E ele vai falar também que a Lalande é assunto comum. Enfim, que eu achei interessante ele trazer a poesia, porque o Lacan está mostrando qual é a importância de numa análise, porque o Henrique falou dessa criança que traz essa lalação,
que traz esse balbucio, ou que não traz, né, que pula isso. E o Lacan está falando desse percurso de análise que nos leva a esses barulhos, e a possibilidade de criação de neologismos, né? Eu não sei se ficou muito confuso, porque eu quis passar rápido demais, talvez, mas, enfim, eu queria que ele comentasse um pouco essa coisa da aquisição de Lalande, né? Essa possibilidade de, num percurso, encontrar palavras que não estavam ditas, né? Portanto, significantes novos, neologismos, e como que é nesse campo que se torna algo de comum a outros, que podem ser comunicados, porque eles têm alguma... os outros podem encontrar ali algo de seu. Não sei, Henrique, se eu fui por outro caminho, né? José Simil? Podría pedir a alguien, veo que está Ana Virginia, si me pueden traducir la pregunta, la parte de la pregunta, a ver si la entendí bien. Ana Virgínia, pode ajudar? Cadê você? Estou aqui, estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. A pergunta da Ruth foi a respeito da questão de como se introduz a Lalande, não? Seria, resumindo, mais ou menos isso, né, Ruth? Sim, como num percurso de análise, a gente vai traduzir Lalande. Gente, eu tô com duas câmeras, né? Como num percurso de análise, a gente vai encontrar Lalande, poder encontrar significantes para Lalande, né? E que o Lacan, me parece, diz que é isso que permite alguma transmissão da psicanálise. E eu achei interessante quando você traz a música do Chico jogando com os sons e as línguas, porque, na verdade, ainda assim é transmissível, né? Assim, da cor. Ele está falando em português e sonorizando em francês. Isso eu achei bastante interessante essa forma de trazer essa questão. Flavia, ¿contesto ahora o escuchamos la otra intervención? Não, eu gostaria de... Flávia, eu estou sendo ouvido, Flávia? Tá. Bom, eu queria fazer um comentário. Quando a Flávia me convidou para participar desse evento, né? Eu disse para ela que eu não tinha experiência com criança. Então, eu fiquei mais confortável quando comecei a ouvir o Henrique, quando ele fala que ele também não tem experiência clínica com criança. Mas o que me convenceu de participar é a questão da formação do analista, que ele faz, de alguma maneira, essa conexão entre Lalande e a formação do analista, isto é, a questão do infantil e a formação do analista. E a minha questão passa pela experiência do final de análise e do passe, que eu tenho a impressão de que ele tem essa experiência também para comentar para a gente. Então, a minha pergunta vai mais ou menos na direção do que a Ruth falou. Ele disse, na fala dele, que na linguagem adulta,
ocorrem alguns detritos de Lalande. Isto é, durante uma análise, Lalande comparece como restos. E eu pergunto para ele, porque o grande enigma para mim, dessa questão do passe, ou da passagem correspondente à destituição subjetiva, é o que se transmite ali, o que se captura, qual que é possível a captura, já que nós estamos falando de um real, e o Lacan coloca na proposição, né? Essa passagem de analisante-analista tem um real aí que é, a meu ver, intraduzível, que só pode, a meu ver, ser capturado através desses restos de saber. E a pergunta que eu faço para ele é se é essa a conexão que ele está fazendo entre o comparecimento de Lalande no análise e a formação do analista. É uma pergunta muito simplificada, mas... Obrigada, Ruth, Simil, muito obrigada. Henrique, agora você poderia comentar e depois a gente abre para um debate. Ok. Bueno, obrigado por las intervenciones y por las preguntas. El neologismo y Lalande, claro. No podríamos considerar lo que implica un neologismo si no es por Lalande, porque el neologismo no es simplemente un juego de palabras, no es como una sustitución de una palabra por otra o dos palabras que se juntan. Un poco más, no cualquier neologismo es para nosotros un neologismo. Será neologismo si está ligado al cuerpo, a la pulsión. Es en la sonoridad del neologismo donde podemos leer el detrito que pasa del alambre. Eso por un lado. Y al mismo tiempo, tomando la pregunta de José Mario sobre cómo en el transcurso del análisis pasan estos restos, cuando el trabajo de la interpretación va desarmando los sentidos y las significaciones, queda la voz, pero queda la voz de este modo. Queda un sonido, un ritmo, una cadencia, un canto, que es lo más propio, porque es lo primero, y a la vez lo más ajeno, porque no es aprehensible, no es interpretable. Entonces, ¿cómo en los análisis encontramos la adquisición de Lalande? De este modo, cuando van cayendo las formaciones del inconsciente en cuanto al sentido que tienen. En Lalande no está el sentido de los síntomas, pero están los síntomas pegados al cuerpo. Y en el pase me pareció muy importante y muy interesante esta pregunta que hay en el pase. Porque, bueno, cuando el analizante habla como analista. Cuando el analista habla, Lacan decía, habla como analizante. Pero cuando el pasador habla, ¿cómo qué habla? Y recordaba entonces un comentario en un grupo de trabajo en Convergencia en el que trabajamos justamente la cuestión del pase. La pregunta es, ¿qué es lo que se nomina en un pase? Algunas escuelas nominan el fin de análisis. Otras nominan que se constata el desello do analista. Pero algunos analistas que han sido jurados de pase, lo que dicen,
o lo que yo escuché de lo que dicen, es que en verdad no saben qué de lo que escucharon, en qué de lo que escucharon pueden afirmar que ahí hubo un pasaje de analizante a analista. Pero que algo pasó, pasó. Esos detritos, eso intraducible, ininterpretable, pero transmisible, hallo que sí. Uhum. Muito bom, obrigada. Ana Virgínia quer fazer uma pergunta, depois Darlene. Sim, é mais bom, boa noite, Henrique. Vou falar em português, porque estamos no Brasil, embora seja online. Gostei do trabalho, realmente tu colocas questões inéditas, e quando tu apontas a questão do Chico Buarque, confesso para ti que ele é um autor que tem um livro chamado Budapeste, que ele fala das experiências quando esteve lá. E ele, o que eu fico surpresa é que ele rapidamente começa a fazer poesia em húngaro. Então, ele se apropria de alguma questão da língua, que é essa facilidade que ele tem de colapsar ou adentrar na musicalidade da língua do outro, que é a função do analista, não? Agora, ele faz isso de maneira exemplar. Quando ele esteve exiliado na Itália, ele rapidamente, se a gente escuta ele falando em italiano, ele fala, claro, eu sou de fora e vou dizer o que, como ele fala italiano. Eu diria que fala muito bem, desde um lugar muito ignorante, se pode dizer. Ele, quando escreve, tem um livro que se chama Leite Derramado, são os primeiros dele. O livro inteiro é como se tu tivesses um tom, como se ele frisasse através da língua um ritmo. E no final, ele arremata como se fosse um quebra-cabeças, mas com ritmo o livro. Eu não posso explicar a experiência que isso significa, não? Então, ele, o Chico, e também escreve para criança, tem um livrinho que é muito pequeno, mas que ele começa a brincar com as palavras. O pessoal deve conhecer aqui. Lobo, bolo. Não? Lobo mau, e troca lobo por bolo para uma criancinha que estava, não? Que é o livro do Chapeuzinho, não me lembro, Fábio, como é que é Chapeuzinho? Não é Chapeuzinho Vermelho, é um outro livro infantil. Chapeuzinho Amarelo. Como? Chapeuzinho Amarelo. Não entendi. Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo, não? Similar ao Chapeuzinho Vermelho. Então, ele tem isso com a língua, não? Então, a tua pergunta, Henrique, é justamente o que tem, não? O que fica do neurótico, né, da Lalande? Era uma pergunta inicial. E tu apontas o teu trabalho com Chico, não? Bom, aí temos um exemplo da facilidade que alguém tem de adentrar na musicalidade e na língua realmente do outro para poder falar. Não? Se quiseres comentar alguma coisa que suscitou, que não fica por comentar. Obrigada, Enrique. Obrigado, Ana Virginia. Creo que entendí lo que decías. Dos cosas. Una, Chico Buarque se apropia de la lengua húngara y comienza a escribir en húngaro.
me hizo recordar tu comentario a cuando Giriencieux escribe que uno de los problemas de los niños, de los niños con dificultades, con perturbaciones graves, es que en esa envoltura del lenguaje que supone el balbuceo, eso se interrumpe porque los padres no logran escuchar lo que los niños producen como sonidos, como un mensaje. Y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ciertos adultos no logran entender esos signos? Y él dice, porque esos signos no son significantes, son cadencias, son sonidos, son ritmos, y que eso es algo que los adultos suelen tener reprimido, pero en el sentido no de la represión, reprimido, sino están alejados de eso, no pueden escuchar eso, salvo quienes, los artistas, los músicos. Entonces me parece que si Chico Buarque puede apropiarse de la lengua, es porque algo en el tiempo del balbuceo, de la lalación, del laleo, le fue muy felizmente trabajado, para él y para todos nosotros. Esta intervención de Ana Virginia me hace pensar, de alguna otra manera, que hay quienes se analizan con analistas que hablan otra lengua, cuya lengua practica a diario no es la lengua del analizante. Ahí me parece que también hay algo en donde se puede escuchar el canto del decir analizante, porque es un canto que no es el propio. Ahí también me parece que hay algo interesante. Gracias, Ana Virginia. Flávio, eu posso fazer uma outra pergunta para ele? Pode, Flávio. a Darlene queria falar, mas pode fazer. Depois a Darlene fala, não tem problema. Não, fala assim, meu. Tá bom. Depois você fala, Darlene. Só para não perder aqui a associação que eu fiz. Porque ele, curiosamente, a Flávia, ao apresentá-lo, falou de um livro que ele escreveu sobre a psicanálise e poesia, né? Que ele fala de uma associação ilícita. Eu fiquei muito curioso, eu não li o livro dele, né? Mas eu gostaria que talvez ele pudesse comentar o que quer dizer com uma associação ilícita, já que nós estamos falando agora exatamente dessa associação da psicanálise com a poesia através da Lange, psicanálise de poesia através da Lange, e através das equivocações que um poema traz, por exemplo. ¿Por qué a asociación para él es ilícita? Gracias por la pregunta, José Mario. En el seminario 24, Lanzhou, Lacan dice que el psicoanálisis puede ser una estafa. No sé la palabra en portugués cuál es. Que puede ser una estafa. Cansaço, ¿eh? Cansaço. No. ¿No? Ana Virginia, quizás... Estafa é cansaço. É uma estafa, um engano. Carol também. ¿Por qué? Lanzhou, o seminario de Lacan inédito. Sim. Ele disse... Mas estafa, ele está querendo a tradução para estafa. Fraude. Estafa. Alguém falou fraude. Fraude. Okay. Sí, Lacan sí. dice que el psicoanálisis... Estafa, Estafa, ok. Fraude. Bueno, okay. Supongamos fraude, que el psicoanálisis es un fraude, tanto como la poesía es un fraude, porque el psicoanálisis y la poesía fuerzan las palabras a decir otra cosa que en el discurso corriente. Por eso elegí esa figura jurídica de asociación ilícita. Gracias Sí, por sí, la...
Obrigado. Darlene. Bom, muitas graças. Obrigada, Henrique, por sua fala tão generosa e rica. Eu queria primeiro que você pudesse falar um pouco, porque muitas vezes isso traz equívocos, porque você mencionou a diferença entre Lalang e a língua materna. Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa diferença. Outra coisa é se não poderíamos pensar que, para além das traduções, você lembrou do poema de Ferreira Goulart. No hablaba la misma lengua que la familia, que era de una lengua de origen o distinta en general, de países más pobres que venían a la Argentina por las condiciones de trabajo. Eso hace muchos años. Entonces, los niños se criaban con la lengua de los padres y con la lengua de las nodrizas. Dante Alighieri, el escritor de la Divina Comedia, decía en otro libro que es de Vulgar Elocuencia, del habla común, decía que la primera lengua es la lengua de las nodrizas. Y después viene la otra lengua que es la gramática, lo que los romanos y griegos llaman gramática. Y dice, la poesía verdadera se escribe con la lengua de las nodrizas, porque es la primera que uno aprende. Siempre hay más de una lengua en juego, siempre hay juegos de lengua, aun si pensamos que es en el mismo idioma. Entonces, para mí, la Langue está hecha de ese trabajo con el balbuceo y con, me piden que diga un poco más sobre esto. Sobre esto va a ser el seminario que voy a dar durante todo este año, así que no puedo resumirlo en 5 minutos. Pero para mí, la Langue tiene que ver con el trabajo, con la envoltura sonora del balbuceo cuando entra en el cuerpo. Entra en el cuerpo fundamentalmente con el trabajo de las consonantes, de poder emitir las consonantes que pertenecen a cada lengua en particular y que hacen que la mayoría de nosotros no hablemos más de una lengua o 2 o 3 lenguas y que esas lenguas en general tienen las consonantes parecidas. Eso para mí es la Langue. La lengua materna es, y acá sigo a Charles Melman, es aquella en la cual se prohíbe el incesto, se prohíbe la relación incestuosa. Es decir, ya es una lengua totalmente significante y en la que juega el sentido. En la Langue no juega el sentido, juega la sonoridad, juega la resonancia en el cuerpo, juega el ritmo, juega lo más primitivo de la vida de cada cual. La lengua materna, en cambio, es la lengua que habla y que habla por la prohibición del incesto. Es una lengua separada de la madre, aunque se llame materna. Y toda lengua es lengua extranjera, porque no hay 2 que hablen la misma lengua. Cuando Lacan habla del traumatismo que hace agujero, es cuando el niño escucha a sus padres que no se entienden porque hablan 2 lenguas distintas. Entonces, toda lengua es extranjera. Por eso, en el comienzo de los análisis, en las entrevistas preliminares, es muy importante, por lo menos para mí, ir construyendo con el analizante cuál es la lengua en la que habla. Porque no todos los analizantes hablan la misma lengua, aunque hablen el mismo idioma.
En cuanto a la transliteración, Darlene, sí, de acuerdo. Todos hemos leído seguramente el libro de Alush, o el artículo de Alush, traducir, transcribir, transliterar, donde la transliteración no es con el sentido, sino que es con el sonido, ni con el sonido, sino con la letra. Sí. Cuando Lacan habla de langue, de la elongación de las lenguas, primero habla de langue para ubicar el santón como una intromisión de una lengua en otra, ¿sí? De la lengua griega en la francesa, y lo toma de Joyce cuando habla de la lengua gaélica en la inglesa. Es la primera manera en que habla del langue. La segunda es para hablar de la transliteración, que no es, pero que no sé si es digamos, por la elongación, porque cuando él habla de un bebuste, cuando él hace ese juego entre un bebuste alemán y l'unvebu francés, él dice que es una traducción tan buena como cualquier otra. Él la nombra traducción. Pero es un trabajo que me parece que vale la pena que hagamos, y bueno, te estoy invitando a que lo hagamos. Sí. Pode fazer mais uma perguntinha? Pode? Então, eu fiquei pensando sobre a questão do autismo que você trouxe. No seminário 1, o Lacan ele vai falar que, eu acho que ele estava falando do caso Dick, da Melanie Klein, e ele fala que Dick é o mestre da linguagem, porque ele falava o que ele queria, pediam para ele falar uma coisa e ele falava o que ele queria. E aí, você disse que, no caso do autismo, né, assim, falta o balbucio, né? Como é que a gente pode pensar essa articulação? Ele, como mestre da linguagem, né, banhado por essa linguagem, mas sem se apropriar disso? Ay, Flavia, qué pregunta. Pienso primero, ¿Dick era autista o era una psicosis? No lo sé. Pero me parece que por ahí podría ir la respuesta. Yo no sé si los autistas de alto rendimiento, los Asperger, por ejemplo, cuando escriben, producen neologismos. No lo sé. Me parece que una diferencia es el uso del lenguaje en el autismo, y otra cosa es la perversión del lenguaje en la psicosis, la ecolalia, los neologismos. Ahí me parece que hay una maestría con el lenguaje, porque hacen del lenguaje una torsión, una deformación, que a nosotros no nos resulta porque estamos sometidos a las leyes del preconsciente. Pero debería pensarlo un poco mejor. Gracias. Obrigada, muito bom. Alguém mais? Temos um minutinho. Alguém quer fazer algum comentário? Uma pergunta? Bom, então acho que podemos encerrar. Todo mundo cansado já de segunda-feira. Bom, foi muito bom, Henrique. Eu queria te agradecer muito pela sua fala, sua contribuição. Foi muito rica e muito obrigada. Volte sempre. Então, a gente encerra aqui por hoje.
E vai ficar gravado para quem quiser depois assistir, tá? Vai ficar gravado. Então é isso, gente. Boa noite, obrigada a todos. Boa e noite. principalmente, Henrique, muito obrigada, hein? Obrigado, Flávia, Muito por... boa Obrigado, Henrique. fala. Obrigada, graças a Deus, Henrique. Graças a Boa Flávia. noite. Obrigada. Noite, obrigada. Obrigada, gente. Divulga Boa o seu noite. seminário, Henrique. Ok. Divulga o seu seminário, ok? Ah, ótima ideia. Obrigada, Flávia, Henrique. Boa noite Muito, a muito bom, todos. maravilhoso. Obrigada. Boa noite. Buenas noches a todos. Gracias. Boa Obrigada, noite. Boas Daniela. noites. Muito bom, Boa Flávia. noite. Muito bom. Beijo em todos. Muito hein? ótimo, Tá, né? boa Muito noite. bom, Henrique. Parabéns. Beijos. Beijo. Tchau, Flávia, obrigada. Obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Foi ótimo. Gostei muito. Muito Ok. boa a sua fala. Até a próxima. Hasta la próxima. Ok, bye bye. Obrigada.